Ya. Bueno, entonces, como decía, la idea en el ejercicio, de este ejercicio, era justamente darles esta oportunidad, si se puede decir, de en un caso determinado, ir pensando en cada una de estas fases de manera de ejercicio para que ustedes puedan conectarlo, ¿no es cierto?, con una situación hipotética o real. Como ustedes han decidido, varios de ustedes han decidido, obviamente, hacerlo de algo con lo que trabajan, que está muy bien, pero les digo, existe siempre ese riesgo de un poco confundirnos en qué etapa estamos. Y les pediría que se sienten a reflexionar sobre eso, sobre estamos en una etapa anterior a la incidencia. Estamos, hagan de cuenta de cierta forma que ustedes trabajan en una organización y les han pedido que haga un monitoreo de este caso que escogieron y que ustedes no saben mucho o saben algo, pero todavía no lo saben a cabalidad las cosas. Justamente por eso es que es importante establecer todo este plan de cómo documentar, de cómo conseguir información. Ahora, obviamente, muchos de ustedes, muchas de ustedes ya tienen mucha información sobre estos casos. Me parece que hay gente que me escribió un párrafo y era evidente que conocen el caso al derecho y al revés. Puede ser que ustedes mismos sean parte de ese caso, ya sea como personas que son activistas, pero también como víctimas o personas afectadas directamente. Entonces, ese conocimiento ya lo tienen ahí y está, como digo, esto es muy importante y no quiero de ninguna manera decir que no deben utilizarlo. Al contrario, sí, obviamente eso hay que utilizarlo, pero para fines de este ejercicio, como digo, un paso atrás y pensar en cómo inclusive las cosas que ustedes piensan que ya conocen, tal vez un poco abrirse a la posibilidad de que hay otra información que tal vez no saben, que necesitan corroborar, que ciertos datos tal vez lo tienen que actualizar, que ciertas cosas no habían pensado que eran importantes y ahora tienen que pensarlo. Entonces, este ejercicio creo que va a ser muy interesante si también lo ven desde esa perspectiva. Ahora, déjenme compartirles, yo escribí un ejemplo de, de un ejemplo de cómo las personas me estaban, ¿no es cierto?, proponiendo temas. Entonces, no voy a compartir ejemplos de ustedes. Esto lo escribí yo, pero los escribí un poco de la misma forma como algunas personas lo escribieron y quisiera que vean la diferencia. Entonces, les voy a poner una línea, un ejemplo de alguien que me escribió, como digo, esto es hipotético, pero esta es la estructura como la persona me propuso, ¿no es cierto?, un tema. Ahí está, la falta de acceso a vacunas en Ecuador. ¿Qué opinan de ese tema? Quizás es un poco general, o sea, no sabemos la falta de acceso de quién, Muy bien. eh, no sabemos en dónde, es muy amplio quizás en Ecuador, no sé, en el Ya. sistema de salud pública, en el sistema de salud privado, no sé. Sí. Tal vez el tema de edades también, o sea, si fueron Eh, para mayores, para jóvenes, para niños. Ajá, Cecilia, muy bien. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Quién? ¿De quién? Cisne. sí, también, digamos, por un trasfondo o una causa que es por la pandemia. Entonces, digamos, todo se volcó a la atención de la pandemia o cuál es la causa que produce para que no tengas este acceso al esquema básico de vacunación. Entonces, De digamos, acuerdo. en este específico es por el tema de la pandemia, todo se volcó a la atención a eso y entonces dejaste de adquirir o comprar las vacunas necesarias para el esquema básico de vacunación, por ejemplo, para niños. Exacto. Muy bien. Efectivamente, lo que acaban de decir es exactamente un poco a lo que voy, ¿no es cierto? Se necesita un poco más de especificidad. Sin embargo, hay otro punto y eso es justamente a lo que me quería referir hoy. Miren, generalmente nos vamos a involucrar en un monitoreo, tal vez porque ya tenemos, ya sea una sospecha o una evidencia, información que vamos, digamos, de cierta manera a saber que es válida respecto de que ya existe una amenaza, una violación a un derecho. Entonces, no que esa información no sea relevante, pero para fines del monitoreo es importante retrotraernos al punto de la objetividad como un investigador. Y dentro de la objetividad significa
pensar en la situación sin antes de emitir un juzgamiento. Tenemos esos elementos, tal vez inclusive ya nos hemos, ¿no es cierto?, percatado de que hay un problema de falta de vacunas. Ya han aparecido denuncias en Twitter, tal vez alguien inclusive dijo, inclusive ya vi que hay un tema de corrupción en el hospital, ni sé cuánto. El tema aquí es que piensen en el monitoreo, en el resultado del monitoreo como la herramienta que les va a permitir realizar la incidencia. Y esa herramienta va a ser más contundente mientras más objetiva sea. Mientras ustedes empiecen proveyendo estas bases, y justamente estas son las bases, para que el resultado de ese reporte genere esa conclusión de que existe esa falta. Pero si empezamos desde un principio a decir, ya no existen las vacunas, no es realmente tan objetivo. Una manera alternativa sería decir, por ejemplo, y les describo este ejemplo, la situación de las personas, tenía que haber puesto adultos mayores, pero puse mayores adultos. La situación de las personas adultas mayores respecto del acceso a las vacunas para prevenir el COVID en la ciudad de Ambato, ¿no? Este es un ejemplo y quisiera que reflexionen en cuáles serían las diferencias, ¿no es cierto? Una cosa es monitorear el acceso a las vacunas de las personas, como ustedes dijeron, las jóvenes, las mujeres, entre 15 y 25 años, los niños de 5 a 10 años, los niños de 0 a 5 años, en una localidad en particular. Pero cuando decimos la situación respecto del acceso, justamente vamos a monitorear esa situación y ver cuáles son los resultados. Vamos a analizar el contexto, cuál fue el plan del gobierno respecto de las vacunas. Les doy un ejemplo. ¿Cuál es la situación demográfica? ¿Dónde están los hospitales que podrían involucrarse en distribuir? Etcétera, etcétera, etcétera. Y respecto de ese monitoreo, vamos a poder concluir dónde está el problema con la falta de acceso y si existe una falta de acceso. Y sobre la base de esos resultados, hacemos la incidencia. Puede ser judicializar el caso, presentar una acción de protección, que el Estado tiene que hacer algo respecto de las vacunas, o que el Estado nos dé información respecto de las vacunas. Bueno, el pedir información puede ser parte del proceso de monitoreo, como vamos a ver ahora, pero no sé si queda un poco más claro cuál sería la diferencia. Si lo pueden ver, es una diferencia sutil. Y como digo, también nos va a generar un reto, porque cuando ya estamos metidos de cabeza, sobre todo si es un caso al que le hemos puesto alma, vida y corazón, no queremos escribir tan de manera neutral, no queremos decir el acceso, queremos decir, aquí ya hay una violación, aquí hay una explotación, aquí hay un problema, por supuesto. Y por eso les digo, esta es una recomendación. Últimamente yo pienso que son las organizaciones, son los defensoras y defensoras que inclusive van a hacer el análisis de cómo ponerle el título, ¿no es cierto?, el monitoreo. Pero ya que estamos haciendo este ejercicio, yo les recomiendo pensar, ¿qué pasaría si es que ¿no es cierto?, inician su proyecto desde esta perspectiva, para luego ir paso por paso y ver cómo generan los resultados, inclusive con los resultados ya de su monitoreo, repensar el título, ¿no es cierto? Puede ser algo más específico respecto del acceso en las zonas rurales, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, y bueno, estos ejemplos yo me inventé, pero un poco, como digo, haciendo referencia a cómo podríamos reescribir los títulos, los temas, que a la final este es el objetivo también de su monitoreo. Otro ejemplo es la discriminación laboral de las mujeres embarazadas por parte del sector privado en Quito. ¿No es cierto? Obviamente esto se ve como un título muy aceptable, por supuesto. Yo pensaba que una manera de plantearlo también, para entender que no estamos hablando de un caso, no es documentar un caso, no es documentar una serie de casos, es monitorear una situación, y puede ser que si ya existen casos judicializados al respecto, esos casos nos van a brindar, son parte del análisis de contexto, son parte del plan de documentación. Ahí ustedes tendrían que analizar dónde entran los casos que ya existen para como reportar la situación, por ejemplo, como dije, del acceso a las vacunas, ¿no es cierto? Ahora, en ese mismo caso yo planteo pensar en, a ver, ¿dónde está? Espérame un ratito. Control C.
¿no es cierto? Yo ponía la situación laboral de las mujeres embarazadas que trabajan en empresas que prestan servicios financieros en Loja. Bueno, le cambié de ciudad. Y mi título tal vez está un poco demasiado complicado, pero la idea es un poco analizar cómo podemos plantear esta situación como un monitoreo de una situación antes que un monitoreo de una violación, ¿ok? Que la violación puede ser el resultado del monitoreo, y tal vez hay un caso muy fuerte que ya sabemos eso de entrada, que todo el mundo eso sabe de entrada. Sin embargo, justamente por eso es importante repensar bien cuál es el monitoreo y cuál es el objetivo últimamente del monitoreo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Como les dije, yo envié varias retroalimentaciones. Por favor, si es que alguien necesita como una aclaración, si le parece que todavía no está muy claro cómo plantear el monitoreo, me escriben, podemos chatear sobre esto, podemos enviarnos mensajes sobre esto. No me puedo alargar demasiado aquí porque tenemos otros temas que cubrir, pero lo que sí les diría es que obviamente como esto es un trabajo en progreso, entonces estamos trabajando en esto, o sea, no espero que de un rato a otro esto esté totalmente claro, más bien lo van a ir aclarando mientras vayan escribiendo su reporte, pero pienso que era importante hacer un comentario respecto de eso. Bueno, ya pasando a no sé si tienen alguna pregunta ahorita. No, ok. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Estas actividades, o sea, con tus comentarios, ¿podemos editarle a la actividad o tenemos que ya incluirlo en el reporte? O sea, ¿cómo funciona más el esquema de calificación en el caso específico? Bueno, como les comentaba, realmente la calificación, ustedes no van a obtener calificaciones en sí mismos. En la plataforma existe una calificación sobre 100, pero últimamente lo que les confiere el certificado es que hayan cumplido con el 80% de las tareas. Y si la tarea, vamos a decir, me enviaron una tarea que está mal, a pesar de que eso es muy subjetivo, porque aquí no existe algo mal, todos estamos aprendiendo, entonces puede ser que alguien me haya enviado algo que no está tan claro, más bien tengo que ayudarle a esa persona que le quede claro. Pero como tú dices, o sea, ¿va a afectar esto la nota? No, porque ya tienes cumplida esa tarea y ya cuenta como cumplir. Realmente tendría que realmente estar como totalmente, como, como totalmente en contra de la instrucción para que yo le ponga no cumplida la tarea a alguien que me envió, pero nunca pasa eso. Respecto de si tienes que editar en la plataforma, no, porque la idea más bien sería que esto ya se refleje en tu reporte final y se refleje también en cada una de las actividades de cada semana que les estamos pidiendo que conecten con su reporte. Entonces, si te vas a replantear un poco cómo hacer esta aproximación a tu tema de monitoreo, se va a reflejar en el resto de actividades. Entonces, eso es más bien para tu propio beneficio, pero no sé si queda claro entonces así. De acuerdo. Si no hay más preguntas, entonces quisiera ahora preguntarles cómo les fue con las tareas de esta semana. Me parece que era un poco más intenso porque justo esta semana empezamos con el análisis de contexto y el plan de documentación. Entonces, eran varias actividades, estoy de acuerdo. Me encantaría escuchar sus reacciones. Entiendo que para ciertas personas fue demasiado tiempo. No sé si alguien me podría decir, mira, sí, o sea, yo no usé 5 horas, usé 10. Usé 6, usé 7. Me encantaría escuchar, necesito también escuchar eso para poder seguir reportando al equipo para que vayamos rediseñando las próximas actividades. Y por otro lado también, además de eso, quisiera también escuchar dentro de todas estas actividades, ¿cuál les llamó más la atención? ¿Hubo alguna que se les hizo muy difícil de entender? Pero también quisiera escuchar cuál les impactó más, cuáles tal vez les cuestionó más la manera como ustedes han hecho análisis de contexto antes o han planeado su documentación. No sé si han hecho este tipo de plan antes. Amalia. A ver, yo como me organicé, estaba totalmente desorganizada porque tenía muchas entregas esta semana, que fue un problema, Ajá. pero, o sea, la semana que pasó, pero más que nada no quería pedir una extensión porque después me atraso y me sigo atrasando, entonces es un vicio, ajá, es un círculo vicioso, Sí, sí, pero entiendo. dentro de eso
trabajé todo el lunes, o sea, pedí permiso para trabajar en esto. Y trabajé desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, Ujú. porque más o menos cada actividad y revisarle y hacerle considerablemente bien me tomó unos 20 a 40 minutos y fue un poco demasiado, o sea, eran muchas actividades y también había que en serio entender las lecturas para poder hacer las actividades, entonces Ujú. a mí me tomó mucho, o sea, esfuerzo intelectual Ujú. y fue un poco demasiado para mí, más que nada porque al final me sentí un poco abrumada con tanto trabajo. No sé si les pasó al resto, pero a mí al final fue demasiado, fue como, ah, bueno, ya voy a terminar esto. Pero lo que sí me pareció súper interesante fue el plan de documentación, porque antes yo tenía como, o sea, obviamente planteaba un esquema, digamos, y decía, ok, estas cosas voy a investigar, pero Ujú. no pensaba, ok, esta persona va a investigar tal cosa y para tal objetivo, que me pareció genial y ponerle en una tabla me ayudó full a Ujú. futuro para nuestros Ujú. trabajos. Ujú. Entonces me pareció genial eso. Genial. Gracias, Amalia, por compartir el tema de las horas. Definitivamente voy a tomar nota. Necesito compartir esto urgente con el equipo. Y qué bueno, el plan de documentación, qué bueno que les sirvió. Aprovecho para decir esto, ¿no? Muchas de las fichas creo que también están pensadas para que ustedes como que ya las tengan y las usen en su trabajo, o inclusive las usen y también puede ser que también les acomoden a sus propios ritmos de trabajo, pueden incluir algo más, algo menos, no sé, pero esa es la idea también. Alodia y después Jairo. Alodia, no te puedo escuchar porque estás en mute. Listo. Ah, ya, ok. Yes. Buen día, ¿cómo estás, Carolina? Una consulta y otra, una sugerencia. En el contexto, cuando mandas las fichas, si ustedes desean que las fichas no debamos transcribir, porque a veces nos toca transcribir y los tiempos son medios complejos, que nos permita el sistema que lo envían de poderlas nosotros transferir o cambiarlas de, de de un programa a otro, que creo que no creo que estaba en PDH, no estaba en Word que la podíamos transcribir, sino habría que transcribir totalmente. Sería muy importante, como se hizo al final en la otra tarea, que si había el plan que lo podíamos copiarlo y trabajarlo en las dos tareas casi parecidas, por un lado. Por otro lado, las sugerencias, es una de las sugerencias para poder trabajar más cómodo. La otra es que se genera un poquito de confusión en términos cuando en la tarea se pide un tema y en la lectura tienes un tema que te tiende a confundir, que no está claro. Entonces sugeriría a que revisen el envío de las tareas relacionadas, porque por ejemplo nos pones en la plataforma que hay que dar un resultado y nos pones las preguntas y las respuestas, pero cuando abres el documento que está cargado adjunto, tienes otro tipo de información que ahí te tienes que generar un nivel intelectual más alto para poder identificar eso. Para mí no se me hace problema porque, bueno, soy lectora y estoy trabajando mucho en esa área, más que todo por el tema mismo mío es el área mismo. Pero sí lo veo que se te carga un poco y creo que se genera un poquito de confusión y a veces tienes que aclararte porque luego te toca corregir. Ujú. Bien, eso en temas de tarea. Para mí el tema de cargas no es problema porque mi tiempo lo organizo y como también tengo un curso adicional y me sirve un poco para dinamizar mi tiempo, pero por ahora no me genera dificultad, es decir, no pido prórrogas, nada de eso, yo me acoplo a lo que tiene ahora mismo la plataforma, pero Ujú. sí me genera dificultad en las dos sugerencias que estoy pidiendo, De en el acuerdo. tema tanto de la documentación cuando está cargada para que no se genere confusión y cuando se envían fichas por lo menos nos puedan permitir que el programa adaptarlo a que nosotros podamos transcribir información directa allí.
o cambiarlas y de PDF pueden permitirnos a que las podamos transformar en Word, pero en cambio nos envía la información que no permite porque está anclada al Sí, programa y a la plataforma. de Esa acuerdo. es una sugerencia y petición. Perfecto. Gracias, Elodia. Las dos sugerencias las voy a anotar. Voy a revisar el tema de que estén en Word las próximas fichas. Es importante mencionar eso. Y respecto de lo que tú, de lo que tú dices de, digamos, la falta de sincronía, si se puede decir, a veces entre las instrucciones y lo que dice la lectura, eh, si es que te es posible, me puedes enviar por mensaje un ejemplo. Tendría que volver a revisar como actividad por actividad y podría hacerlo, pero quisiera si es que tú me puedes decir como esta sobre todo fue una que no tenía como esa concordancia, eh, sería bueno también para nosotros, ¿ok? Si es que tienes tiempo. Jairo. Correcto. Mira, yo reviso porque en este rato Claro, no te puedo sí, compartir la no hay presión. pantalla, Ujú. pero yo reviso más luego porque sí tengo pendiente cuáles son dos Ya, exactamente, una principalmente y la de otra acuerdo. la entendí, y te la puedo enviar vía el mensaje para Ya que ven. la puedas revisar, ¿vale? Dale, gracias. Jairo. Y bueno, no sé si me escuchan. Sí, yo sí te escucho. Ya. Buenos días, compas. Hola, Jairo. Entré muy atrasado porque estaba con otras actividades. Yo quiero como enfocar algo, bueno, como el primero, mi laptop no puedo como poner en No hay video, problema. entonces, así como sabemos decir aquí en el oriente, oral nomás, ¿no? Ok. Entonces yo quiero irme a algo de lo que es real, como es del trabajo que hacemos nosotros y especialmente del trabajo que yo hago. Como es, ustedes sabrán, en el grupo yo les escribí el día domingo pidiendo la ampliación para poder entregar los trabajos, entendiendo como para mí, no sé cómo está en situación de los otros, como nosotros más estamos enfocados en, como en esa defensa por los derechos humanos y en defensa de derechos a la naturaleza. Entonces yo trabajo en esos dos, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, para mí sí me dificulta como bastante más. Nosotros aquí en la Amazonía tenemos que recorrernos en las comunidades y quiero como hacerme la presentación. Yo creo que no hemos hecho y yo creo que esa es la oportunidad también. Mi nombre es Jairo Irumenga. Yo soy de la nacionalidad de Guarani y justamente como es en eso he aprendido como muchas cosas, como es de aprender y como es y luego, o sea, con ese aprendizaje promover en las comunidades. Y ustedes sabrán también, como es a través del gobierno, en muchas ocasiones, como es pretende decir eso como el gobierno de plurinacional. Entonces, no es la verdad. En el territorio solamente lo que hace es como las comunidades de la misma nacionalidad se dividan, se peleen por temas de como es por temas de la minería, de las petroleras, de las madereras, de las balsas. Es un sinnúmero de cantidades de cosas. Y muchos, y quiero mencionar también esa parte, creo que es muy importante, muchos de nuestros presidentes de diferentes nacionalidades de las organizaciones pasan momentos, ¿cómo podría decir? Momentos difíciles, digamos, amenazados por mineros. Y como es, y es muy difícil cómo, o sea, cómo llegar a aterrizar y como ese curso me ha permitido como en corto tiempo que he estado, me ha permitido cómo yo moverme, cómo pensar, cómo es la lógica para manejar en el territorio, cómo hacer que las comunidades se entiendan. Y yo creo que más tiempo yo especialmente paso en el territorio recorriendo, visitando de comunidad en comunidad cuáles son sus problemas, y cuál es lo que ofrece el gobierno a través de sus ministerios. No sé, o sea, no quiero ampliarme como bastante, solamente quiero decir como en el territorio es diferente. O sea, aquí tal vez ustedes desde la ciudad verán como diferentes luchas por defensa de derechos humanos, por la discriminación, bueno, no sé, un sinnúmero de cosas. Pero en el territorio también hay
como ese tipo de defensas, pero también entendiendo ese derecho a la naturaleza. Porque, como quiero mencionar también, como ustedes saben, en las comunidades depende de la naturaleza. Ellos viven a diario de la cosecha, de la pesca, de la cacería, y de eso viven. Y sin ello, o sea, todas las comunidades no van a existir. Solo depende de sus territorios. Entonces, como aquí en la ciudad, como ustedes, yo creo que están desde diferentes ciudades conectados. Como sabrán, ustedes tienen sus neveras, van en el mercado y compran su carne, su pollo, yo qué sé, sus frutas, y tienen en la nevera, y al siguiente día tranquilamente abren y lo encuentran ahí, es fácil. Pero en el territorio es diferente. Todos los días tienen que caminar, recorrer en el territorio, y muchos de diferentes nacionalidades, como es cuando yo hablo eso, quiero enfocarme también de la Guardia Indígena, de los compas que están organizando, los compas cofanes de Sinangué, los compas guardias de Putumayo, de los Sionas. Ellos recorren como es en defensa de su territorio, y nosotros los guaraníes, como es aquí en la provincia de Pastaza, estamos aplicando esa misma dinámica para defender nuestro territorio. Y como es en defensa a eso, se corre riesgo, como es en eso de la vida. Y ahí estamos enfocando cuando hablamos como es de los derechos humanos. Si el gobierno dice que está velando y protegiendo en defensa de, como es, de todo, y es mentira. Gracias, Jairo. Y en territorio es muchas cosas, y solamente enfocar, y por eso yo les pedía como un poquito de flexibilidad, de que no pongan de los trabajos que vayamos a completar, no pongan límites, sino con un poquito de ampliación. Para nosotros sin ningún problema saliendo del territorio, toca leer, y a veces lo que yo hago es escribir lo que yo vivo realmente. No me gusta como leer mucho, más bien me gusta escribir. Entonces, eso nomás, compas, y gracias por escuchar. Gracias, Jairo. Es súper importante lo que manifiestas. Primero, sí, qué bueno que pudiste presentarte. Tratamos de hacer algunas presentaciones, pero obviamente a veces no se puede, no todo el mundo tuvo una oportunidad, entonces qué bueno que pudiste. Dos cosas respecto de lo que mencionas, y aprovecho también para reflexionar en esto con ustedes. Pienso que este curso, tal como está diseñado, obviamente necesita repensar ciertos aspectos, y lo que dice Jairo me ha hecho pensar en que una de las cosas es cómo poder generar una metodología de aprendizaje de un tema como este que pueda, si se puede decir, responder, que pueda incorporar otras formas de entender los derechos, ¿no es cierto? Y es inclusive para mí difícil hablar de esto porque no quiero caer en un discurso como poniendo en nosotros y los otros, porque la idea es justamente crear estos espacios inclusivos, si es que es la palabra. Y pienso que eso es algo que se debe pensar. Y voy a poner esto, yo tengo que hacer un reporte al final de este curso estableciendo todas las cosas que creo se deben cambiar y mejorar. Sin embargo, lo que tú dices, Jairo, también me hace pensar que tal vez se necesita inclusive diseñar un curso específico para personas que están en territorio, porque es una tensión compleja poder manejar los tiempos que tal vez tienen las personas que trabajan en territorio como tú, con, de cierta manera, los objetivos que también se nos ha puesto para este curso, y es generar justamente que las personas vayan semana por semana avanzando en los contenidos. Entonces, lo que yo puedo hacer, y quisiera ponerme en contacto contigo, es establecer cómo podríamos hacer eso contigo y con las personas que estén en una situación similar, pero no puedo comprometerme a hacerlo de manera general, como no tener plazos. Los plazos ya se les dio una ampliación de la semana 1 y 2 hasta el 29. El resto va a quedar semana por semana. De hecho, estamos en la semana 3 y solo son 5. Pero obviamente con Jairo podemos ver la manera de que puedas tener acceso. Como les dije en la primera clase, el tema es que todos tengan acceso a este conocimiento y puedan trabajar. Y entonces de eso, Jairo, podríamos conversar de eso, y voy a ponerlo, todo lo que tú acabas de manifestar, como anotado para mi reporte. Y qué bueno también que te está sirviendo. Más de una persona me ha dicho que le está sirviendo, entonces me agrada mucho escuchar eso. Finalmente, Cecilia.
Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad y el uso de la palabra. Yo quería comentar bueno, este curso está, me parece que dirigido en su mayoría para personas que no necesariamente trabajamos por un sueldo en el tema de la promoción y protección de los derechos humanos, es decir, a mí nadie me contrata, es parte de lo que yo hago por convicción. Y entonces también el curso me ha servido para aclarar ideas y procesos. Sin embargo, no es un curso que esté diseñado como para irlo avanzando diariamente, y yo concuerdo con Amalia, que me precedió la palabra, es mejor hacerlo junto, porque te permite ir concatenando saberes. Si lo vas haciendo fraccionado, lo que viste el día previo, ya para el siguiente seguramente ya es otra, entonces te toca volverte a leer. Al menos a mí me pasa así, ¿no? Que yo prefiero hacerlo en un proceso junto, sostenido, y eso me permite ir como teniendo una secuencia en el conocimiento. Pero no son solo 5 horas, realmente sí te requiere mucho más de las 5 horas, y hay que considerar que si bien nosotros hemos sido delegadas desde nuestras organizaciones, es parte del tiempo que nosotros asignamos para nuestro proceso de activismo, y no necesariamente durante el día uno puede tener ese tiempo específico para también los trabajos del curso. Entonces, sí creo que es importante que se revise, que la carga horaria es fuerte y la reflexión que requiere también es fuerte. Y también que este momento para el país al menos está convulsionado. Nosotros estamos en el marco de un 25 de noviembre con muchísimas actividades, y aún así con la voluntad de ponerle el espacio y la atención a las tareas que se asignan semanalmente, pero concuerdo con el compañero que también me precedió en la palabra, va a suceder, y es lo que no quisiera que suceda, que cumplamos por cumplir y no por aprender. Y eso es lo que te pone en los plazos. Entonces, ojo con eso, siempre agradecida por la oportunidad, pero no son 5 horas, eso sí es cierto. Gracias. Gracias, Cecilia. Me parece muy importante todo lo que acaban de compartir y voy a tomar nota de eso, pero la verdad les digo desde ahora, no vamos a quitar los plazos. No podemos quitar los plazos, inclusive por cuestiones de organización nuestra también, para poder retroalimentar a todos semana por semana. Es importante que nos envíen a tiempo. Y básicamente es parte del compromiso también de adquirir, de inscribirse en un tipo de capacitación como esta. Entonces yo entiendo los problemas y por eso quiero anotar para poder ir mejorando en lo que se pueda. Y podemos conceder extensiones, manejar los tiempos, pero van a haber tiempos. Finalmente, Daniela, disculpa que te pida esto, si puede ser bastante concisa porque necesito avanzar en la explicación de las actividades para esta semana. Muchas gracias, Carolina. Un gusto y un saludo a todas las compañeras y compañeros. Sí, bueno, yo quería también, por supuesto, sumarme a los comentarios que han hecho los y las compañeras. Y yo había hecho un comentario puntual en el WhatsApp, Carolina, que era respecto a la cantidad de actividades. Porque es cierto, yo lo he hecho, la primera semana presenté todas mis actividades, 2 retrasadas, y de verdad que me senté, como dice la compañera que me precedió, a hacer todo conscientemente, a leer, a pensar mi caso, y aún así estuve todos los días a partir de que se abrió, y no alcancé a entregar todas a tiempo. Tengo 2 tareas retrasadas de la semana 1. De la semana 2 ya tuve que salir de viaje, como muchas y muchos nos pasará. Y ya no tuve señal, no tuve internet, y me atrasé en todas. Por eso pedí una extensión. Entonces, yo creo que, como dice la compañera, el objetivo es, en efecto, aprender, como ya estamos haciendo, ¿no? Pero en mi caso yo diría de una forma media tropezada. O sea, media al apuro, así, para cumplir, trato de llenar todo y no leo bien y digo, y veo más, y veo más, y veo más, y después ya tengo que hacer otras cosas también, y ya es difícil darle la continuidad que amerita el curso, ¿no? Y en verdad firmamos un acuerdo
la verdad, sin conocimiento también, ¿no? Está nuestro compromiso de cumplir a cabalidad todas las actividades del curso para nuestro aprendizaje y por eso yo también estoy súper agradecida de poder participar de este espacio. Pero yo veo que es algo que va a ser de difícil cumplimiento en mi caso, si es que tenemos, digamos, como que este sistema. Ok. Ajá. Eso es, Carolina, muchas gracias. Gracias, Daniela. Bueno, les agradezco igual, como había dicho antes, toda esta retroalimentación. También agradezco a las personas que compartieron las cosas o las actividades de esta semana, como les había preguntado, que les hayan servido. De la revisión que hice de las respuestas de las personas que ya enviaron, creo que mi observación principal era el tema de cómo enfocar el tema del reporte. Entonces eso ya lo vimos. Como digo, si alguien tiene todavía una observación, luego de leer la retroalimentación, por favor pónganse en contacto conmigo. Realmente a todas las personas que enviaron las actividades les felicito. Realmente fue súper interesante. Mucha gente compartió cuestiones de su trabajo, cuestiones de experiencias personales. De manera muy creativa enviaron el tema de mapeo de actores. Creo que el mapeo de actores también es una actividad que les va a servir muchísimo. En general, el tema de establecer como la relación con la persona afectada. Entonces, gracias. Y a las personas que todavía no lo han hecho, pues ojalá que esta semana puedan igualarse y les ayude, ¿no? De todas maneras, si por cualquier razón tampoco pueden enviarlo hasta el día lunes, bueno, las actividades van a seguir ahí para que ustedes puedan completarla y puedan cumplir también los objetivos de aprendizaje, aunque lo que no podrían tener acceso es para el certificado si es que no cumplen el 80%. Entonces, para el día de hoy, de manera breve, les voy a compartir las actividades los temas que vamos a ver esta semana. Bueno, el plan de documentación, aquí me equivoqué, esto ya ustedes ya lo hicieron la semana anterior. Sí están viendo mi pantalla de Canva, ¿verdad? Ok. Entonces, esta semana empezamos con el tercer paso, digamos, del ciclo de monitoreo, no el círculo, el ciclo de monitoreo, que es el tema de la recopilación de información. Y esto creo que de lo que leo en sus deberes, de lo que me comparten, pues todos aquí y todas son expertos en recopilar información de una u otra forma. Entonces, básicamente, las tareas de esta semana es, como siempre digo, ponerlas en este modelo de cómo hacer esa recopilación. Y una de esas formas es justamente pensar en cuáles son las diferentes fuentes de la información. Entonces, van a encontrar un documento en el que se establece como las diferencias entre fuentes primarias y secundarias, entre documentos abiertos o cerrados, qué tipo de información es personal, qué tipo de información es documental, ¿no? Y el análisis de justamente cuál es la diferencia entre un tipo y otro de información también nos hace reflexionar en cómo pensar en cómo obtener esa información. Y para eso existe una ficha. Tomo nota de lo que nos dijo Elodia, voy a ver que esa ficha esté en Word y no solamente en PDF. Que es básicamente cómo podríamos organizar la información que creemos que existe e inclusive de la que tenemos cierta información sobre, por ejemplo, dónde está localizado cierto archivo, vamos a decir. Entonces, esta ficha de recopilación de información, ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que establece esta como tipología, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de información es? Información a través de una entrevista, información a través documental, un video, noticias, ¿no es cierto? Nombre del documento, cuál es el contenido, quién es el autor o la autora, creadora o publicadora, o sea, la entidad o persona responsable de esa información, cuál es la fecha del documento, dónde lo podemos encontrar y cuándo accedimos o pensamos acceder. Entonces, de nuevo, ¿no es cierto? Esta es otra herramienta que les puede ser de bastante utilidad al momento de planear la recopilación de información. ¿Por qué? En mi experiencia haciendo este tipo de planificación y de lo que yo veo que otras personas que han tomado este curso también han hecho este tipo de fichas, creo que sobre todo lo que les ayuda es que una vez que ustedes hacen este listado, lo mejor que puedan, van a
darse cuenta de qué información es la que más quieren. Están basando, o al momento en que ustedes, ¿no es cierto?, están haciendo este plan de documentación, van a darse cuenta de qué tipo de información les falta. O sea, tienen muchas noticias, pero no tienen otro tipo de información, ¿no es cierto? Es un poco hacer ese análisis de cuál es la información con la que disponen o la que creen que van a poder disponer o sobre la que tienen estos datos. Y también les va a hacer darse cuenta sobre la que no tienen. Por ejemplo, puede ser que ustedes hayan encontrado un reporte, pero resulta que ese reporte no tiene autor. Ya no está publicado en el internet. Entonces puede ser que inclusive eso también les haga ver cómo todos esos datos que están aquí establecidos no tienen sobre ese documento o sobre ese tipo de información. Entonces esta ficha de cierta manera hace que pongamos en papel, ¿no es cierto?, toda la información que tenemos de la información, y eso nos va a dar una visión un poco más grande sobre cómo estamos ya documentando o planeamos documentar y cómo podemos suplir esas falencias, o si no se puede suplir esas falencias en nuestro plan de documentación. Ahora, una de las herramientas más usadas, se podría decir, en muchos monitoreos es justamente realizar entrevistas. No sé si todas las personas aquí tienen experiencia haciendo entrevistas, pero como digo, de lo que leo en sus proyectos, creo que bastantes personas tienen experiencia realizando entrevistas. Entonces, nos ha parecido importante hacer un ejercicio en el cual ustedes planeen una entrevista con un compañero o compañera del curso y apliquen los principios que en uno de los documentos en la plataforma se establecen de cómo realizar la entrevista, ¿no? De nuevo, como les digo, la idea es tener herramientas para pensar en esas fases de la entrevista que son importantes cumplir. Por decir, un elemento importante de la entrevista es asegurarnos de que la persona entrevistada comprenda el objetivo de la entrevista, para qué, cómo vamos a usar la entrevista una vez que se acabe la entrevista y la tengamos en nuestro poder, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, la idea del ejercicio sería que ustedes tengan la oportunidad de aplicar esos principios en el ejercicio que van a hacer. Y la manera de cumplir con esta tarea es que cuando ya les envíe yo la lista de las personas que les voy a asignar como parejas, solo una o dos personas me han indicado quién va a ser su pareja. Entonces, el resto les voy a indicar, les voy a asignar, digamos, algo. Entonces, la idea sería que se pongan de acuerdo, por decir, por WhatsApp con su compañero o compañera y digan, ¿qué tal si nos reunimos el día sábado? 30 minutos, una hora, espero. Y en la primera parte se cuenten la una persona a la otra cuál es su caso del monitoreo del reporte y decidan a quién les gustaría entrevistar. Para eso van a tener que básicamente escoger, por decir, una o dos personas de cada caso. Al final les hemos pedido que nos envíen una lista de 3 potenciales personas sobre el caso que ustedes escojan o sobre los 2 casos, pero yo voy a escoger a la persona a la que ustedes van a entrevistar. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Yo les decía, mi ejemplo hipotético es el tema del acceso a las vacunas en la ciudad de Riobamba de las personas adultas mayores. Con mi compañero o compañera, yo les digo, a mí me encantaría entrevistar al delegado del Ministerio de Salud en la provincia, o delegado, y le pongo eso dentro de la lista. Mi compañero o compañera también tiene un caso, me dice, a mí me gustaría entrevistar a tal persona, y luego pensamos en alguien más. Me envían esa lista y yo les digo, ok, me parece que sería interesante que entrevisten al delegado de salud. Luego planifican esa entrevista. Para todo esto ya, como tienen la plantilla, tienen ya todo muy establecido en el aula, qué pasos tienen que seguir y el formato. Y básicamente es grabarse en 5 minutos, puede ser en una reunión de Zoom, y esa entrevista nos la envían a través de la plataforma. No tiene que durar 5 minutos la entrevista, puede durar menos. Más bien, lo que les pedimos es que no dure más de 5 minutos. Entonces puede ser algo muy corto. La idea es un juego de roles. La idea sería evaluar cómo la persona que realiza la entrevista, digamos, está cumpliendo con los estándares como entrevistador,
y que la otra persona le ayude, ¿no? Haciendo el rol de persona entrevistada, justamente tal vez inclusive a tener ciertos retos durante la entrevista. ¿Qué tal si la otra persona durante la entrevista le dice, sabes que yo no quiero compartir esta información o no entiendo para qué necesitas esta información, ¿no es cierto? Tal vez haciendo inclusive en la entrevista ese espacio donde ustedes pueden practicar hipotéticamente qué podría ir mal en una entrevista para ver cómo la persona que está entrevistando puede reaccionar. Entonces, la idea de trabajar esto en pareja sería interesante porque ustedes pueden ayudarse mutuamente a pensar cómo hacerlo. Y finalmente, la actividad posterior a la entrevista es que ustedes se evalúen. Pero esto ya la evaluación va a ser individual, ¿no? Ustedes van a mirar nuevamente el ejercicio que hicieron de manera individual y pensar, ah, esto hicimos bien, esto pudo haber sido mejor. Y es algo igual para la evaluación. Ahí existe una ficha, sería muy fácil como llenar. Y ese es el ejercicio. Obviamente esto requiere un grado de ponerse de acuerdo, encontrar el tiempo, entonces no tienen que enviar esto hasta el día lunes. Esto tiene 2 semanas, entonces sería el próximo lunes, no el lunes que viene, sino el lunes después de eso, cuando envían esta actividad y la evaluación. Pamela. Yo tengo solo una pregunta y es que entiendo yo que, digamos, te enviamos esta lista de la gente que podemos entrevistar, pero ya en el juego de roles uno tiene que simular que es la persona entrevistada, ¿no es cierto? Sí. O sea, no es que tenemos que, entonces, ¿tenemos que hacer la entrevista a esta persona o no? ¿O solo es como un juego de actuación y ya? Es un juego de actuación. Creemos que sería muy difícil y además ya entramos a problemas de estándares de privacidad. No, sería mucho pedirles ya con las limitaciones de tiempo que tienen, encima de eso ir a buscar a alguien que les diga que sí les va a dar la entrevista y que nos compartan la clase. Entonces no, es demasiado. La idea es simular y les digo, tal vez algunas personas digan, o sea, no le veo el punto, pero cuando estén haciendo se van a dar cuenta de que es un ejercicio interesante porque ya es como, ya cuando están haciendo van a decir, ah, ¿cómo aplico este principio? Y la otra persona, la idea es que cuando planifiquen esto van a ayudarse mutuamente a cómo hacer esto de manera que se cumplan los principios que estamos diciendo de las entrevistas, ¿no? Y con eso reflexionen también de la manera como ustedes hacen entrevistas. Aló. En este caso, en el tema de la simulación, sí, debería de las personas entrevistadas tener caso. Por ejemplo, en mi caso, valdría una de las comunicadoras del equipo. Creo que por un poco por ética de lo que estamos trabajando, las personas vulneradas de derechos no las consideraríamos dentro del proceso de la consulta, porque en primera instancia iba a poner a ellas, pero creo que sería más bien del equipo que estamos trabajando dentro de apoyo. ¿Sería Claudia, posible? la entrevista no la puedes, digamos, hacer con una persona real. La entrevista la vas a hacer, no con la persona real. Obviamente es con una persona real. No la vas a hacer con ya la persona de tu caso. Sí, con el caso no entendí ya eso, podemos trabajarla con otra colega. Listo. No, va a ser con una colega o del aula. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Alodia y Amalia van a trabajar juntas. Ya. Ustedes dos se comparten los casos. Amalia está trabajando sobre el tema de la crisis penitenciaria y cada una propone potenciales entrevistados que sería interesante hacer una entrevista, ¿no? Me envían esa lista y yo escojo a quienes ustedes van a entrevistar. Vamos a decir que escojo la persona de tu caso. Vamos a decir, la comunicadora social de la comunidad X. No, tú le quieres entrevistar. Yo digo, a ella le van a hacer la entrevista. Entre Alodia y Amalia, escogen quién va a ser el entrevistador, quién va a ser la entrevistadora, la persona que entrevista, y quién va a hacer el papel de la persona que le van a entrevistar. Entonces, vamos a decir que tú entrevistas a Alodia y Amalia va a ser la persona entrevistada. Y la grabación es entre ustedes dos, entonces no van a hacer contacto con las personas involucradas en su situación de monitoreo, porque, como digo, primero requeriría tiempo, recursos y sobre todo cuestiones de privacidad que no podemos llevarlas a cabo en este curso. Por eso es que tiene que ser hipotético. Ya, pero en todo caso no es hipotético mandar la nómina de las personas posibles de la entrevista. No, eso no es hipotético. Eso no es hipotético, pero claro, tú mira también
si quieres compartir los nombres. O sea, si esto ya es público no hay problema, pero podrías ponerme solamente el cargo, la labor o persona Ok. NN que ejerce tal rol, ¿no es cierto? Ok, Ujú. perfecto. Gracias, Carolina. Ok. Sí, Humberto me dice entonces es una simulación, efectivamente. Cecilia, ¿cómo establecemos los grupos de trabajo? Yo les había pedido por chat y les vuelvo a pedir si es que ustedes quieren escoger a sus parejas, si es que se conocen de alguna forma, si es que aquí se cayeron bien y se mandaron un chat en privado y dijeron, ¿quieres ser mi compañero de entrevista? Este es el momento para hacerlo. Si es que no, está bien, pero a todos quienes no me digan quiénes van a ser sus parejas, yo voy a coger la lista y asignarles. Y les enviaría hoy en la noche. Entonces tienen el día de hoy para hacer eso. Humberto nos dice, ¿a quién vamos a simular que vamos a entrevistar? ¿A quién vamos a simular que vamos a entrevistar? Lo escoge usted. Sí, yo escojo, pero basado en una lista que ustedes me digan. Entonces, como yo ya sé los casos de los que ustedes están trabajando, me van a decir, quisiera entrevistar a tal persona. Humberto me dice, su compañero o compañera, digamos, Cecilia, me dice, yo quisiera a esta persona. Humberto y Cecilia también se ponían de acuerdo en una tercera persona. Y yo, mirando como tomando en cuenta el contexto de los casos, que ya sé cuáles son sus casos, voy a decir, me parece que esta persona es a la que deberían entrevistar para cumplir los objetivos de la entrevista. Entonces, ustedes en la lista y yo escojo. Alodia. Entonces les pregunto, ¿quién desea trabajar conmigo? Genial, Alodia, esa es la actitud. ¿Quién quiere trabajar con Alodia? Si yo estuviera en el grupo, yo quisiera trabajar con Alodia. Solo ahora estoy un poco confundida. Entonces tenemos que presentar una lista de las personas o los actores importantes. Y de ahí, de eso, tú vas a decir quién va a actuar mejor con ese papel. Sí, ¿no es O cierto? sea, yo no te voy a decir Amalia hace de tal persona y Alodia hace de tal persona. Lo que digo es, ustedes me envían quiénes van a entrevistar y entre ustedes se ponen de acuerdo cómo hacer el juego de roles. Ya, ok. ¿De acuerdo? Amalia, Amalia, yo entendí a Carolina decir es que nosotros mandamos la nómina, ¿sí? Y cuando ella decida de uno de las dos, entonces, si decide, por ejemplo, alguien de mí, de las que yo envié, la entrevistada voy a ser yo y tú me vas a entrevistar a mí. Es lo que entendía, lo que dijo Carolina, más o menos. No, perdón, Alodia. Y perdón si es que no soy clara de esto, perdón que si no soy clara. Por favor, Qué bueno que repetir, estamos hablando de porque esto. me quedo ahí con la duda y es preferible aclararlo. Qué bueno que estamos hablando de esto ahora y me disculpo que me estoy tomando 3 minutos más. Ustedes me envían de la lista de a quienes les gustaría entrevistar, pero ustedes escogen quién va a ser el rol de entrevistador o entrevistado, o entrevistada, perdón por la falta de inclusión. ¿De acuerdo? La lista me la envían, ustedes se ponen de acuerdo. Aquí entre nosotros, si me quieren enviar más de 3 personas, está bien. O sea, les digo así sinceramente, el tema no es ser inflexible, ¿no? 3 es un número referencial, pero si ustedes dicen, aquí hay 4 personas que sería interesante, ¿quién te parece que deberíamos entrevistar para cumplir con los fines de la entrevista en nuestros casos? Lastimosamente me va a tocar escoger un caso, pero ese es el tema de este juego, si se puede decir, de este juego de estimulación, ¿no? Pero luego ustedes van a escoger quién hace de entrevistadora y quién hace de entrevistada. De acuerdo, entonces, si no hay más preguntas y en virtud del tiempo, voy a cerrar con la videoconferencia. Por favor, que alguien se ponga en contacto con Alodia. Carolina, igual me dejaste con la duda de la entrevista final. Es decir, me entendí de que podemos ponernos de acuerdo con la persona que decida trabajar conmigo, decir quién va a ser la entrevistada y quién va a ser la entrevistada. Pero en el caso de la nómina enviada, lo que no te entendí bien es que tú vas a escoger a una de las 3 personas que se envían, pero esa que tú vas a escoger, ¿como para qué? Para que sea la persona entrevistada en tu simulación. Entonces, de nuevo, vamos a decir que tú trabajas, como decía con Amalia, ¿no es cierto? Y tú propones la persona que representa a Furukawa, la comunicadora social de Furukawa.
y Amalia me dice el director del SNAI, y también me dice una persona privada de la libertad, y tú también me dices una de las mujeres a las que no se les paga nada en Furukawa. Ya. Entonces vamos a decir que yo escojo a la persona comunicadora social de Furukawa y digo, creo que Ya. a ella deberían entrevistarle, entre Amalia y tú. Luego Amalia y tú Ya. se ponen de acuerdo quién hace de comunicadora y quién hace de entrevistado. Eso no voy a decidir yo, deciden ustedes. No sé si está más claro. Ok, listo. Ya, ok. Pero las dos, o sea, en este caso hipotético, las dos deberíamos actuar tanto de entrevistador como o entrevistadora como también de personaje, ¿o solo es un caso? Solo es un caso, solo una entrevista. Y de ahí, ¿cómo haríamos la evaluación? Pensé que la evaluación era más sobre las habilidades de entrevistadora. O sea, la idea sería una autoevaluación, ¿no? Mira, yo les recomiendo tomar este ejercicio, ¿no es cierto? Tratar de tomar este ejercicio no de hacerlo perfecto, sino de hacerlo de acuerdo a las instrucciones, conversar entre ustedes, decir, a ver, hagamos esto, así aplicaríamos los principios. Y ya cuando lo hagan, evaluarse, ¿no es cierto? Decir, tal vez debí haber preguntado de manera más clara si la persona a la que le estoy entrevistando está entendiendo el objetivo del monitoreo, porque no es fácil explicar los objetivos del monitoreo, ni se puede o no compartir información personal, qué tipo de información puedes compartir en la entrevista. Eso al entrevistador o la entrevistadora le toca ser muy claro y preciso y establecer que haya consentimiento informado. Entonces, ustedes pueden hablar, ponerse de acuerdo de cómo hacer eso, pero una vez que ya hicieron la entrevista, se graban una sola vez, me envían la grabación, luego toman la ficha de evaluación y miras y dices, a ver, realmente la manera como se planteó el consentimiento informado está bien, podría ser mejor, no se planteó, no se preguntó. A pesar de que es obvio lo del consentimiento informado, a mí me ha pasado que en la mayoría de entrevistas que los estudiantes simulan, resulta que no preguntan bien. Y les digo así de antemano, preguntan como un poco limitada la pregunta, creo que no se comprende bien cómo plantear el consentimiento informado. Entonces, de ahí que hacer este ejercicio les puede servir para cuestionarse justamente este tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, les agradezco mucho por todavía estar aquí. Espero que esta videoconferencia les haya sido de utilidad para aclarar cosas. Ya saben que estoy disponible en el chat. Y bueno, voy a, como digo, comprometerme a manifestar las cuestiones complicadas respecto al tiempo y también las cosas que han ido bien hasta ahora. Y les deseo éxitos en esta semana y estoy a la espera. Una vez que les envíe la lista de personas asignadas para trabajar con ustedes, espero por favor que me envíen lo más pronto las personas a las que van a ser, las personas a las que van a entrevistar. Gracias, Humberto. Alodia, ¿tienes otra pregunta? Si las personas quieren salir ya de la conferencia, está bien, les agradezco. Me quedo tal vez con las personas que tengan más preguntas. Carolina, una consulta. No estaba preguntando, bueno, no veo, nadie ha decidido trabajar conmigo ahora mismo. Carolina, la lista de la nómina de las personas para entrevistar, ¿se la debe enviar hasta qué fecha? ¿No pusiste así? No puse la fecha, porque por un lado me dicen que no ponga fecha, por otro lado me dicen Bien, que les eso doy la significa fecha. que te podemos enviar en el transcurso de esos días de la semana, ¿te lo pasamos por el chat o te lo pasamos en la plataforma? Por el chat. Por el chat, listo. Entonces, en el transcurso de estos 2 o 3 días te lo puedo pasar lo de mi caso, ¿cierto? Sí, genial. Ok. Algo más quería preguntarte. Pero solo una cuestión. Hoy en la noche vamos a saber las parejas si es que no decidimos por alguien, ¿no es cierto? Sí. Ya, cool. Bueno, yo todavía estoy abierta a la que quiera trabajar conmigo. Pero en todo caso. Ya, lo hagamos juntas. Ah, ya, listo, Pamela. Ok, Genial, trabajamos Pamela y juntas. Elodia. Listo. El grupo. Ya, entonces nos cruzamos, nos ponemos en un conversatorio, Pamela, y nos organizamos, ¿listo? El trabajo que vamos a hacer Pamela y yo lo vamos a hacer durante esta semana para la tarea siguiente, Carolina. La fecha de entrega, y te aviso de una vez, no es la próxima semana,
es la semana posterior. Déjame ver qué fecha cae. Me parece que ya es diciembre. Debe obvio. ser 8. El, Debe ser la semana del 8 por ahí. el lunes 6 de diciembre. Para el Disculpas lunes con 6. las de las fiestas de Quito. No hay Mira que son respeto las por las fiestas de fiestas de Pero Quito, no vamos ¿eh? a ser centralistas. ¿Qué? Mira, somos El las respeto fiestas por de las Quito. fiestas de Quito no se vale. Ujú. Son las fiestas de Quito. Y te comento, yo para esa fecha, Yo sí sabía que este grupo iba a ser combativo. En su área de Carolina, derecho, por supuesto. para esas fechas creo vamos a tener una reunión en Naciones Unidas. Déjame revisar ahora mismo. Para esas fechas tenemos una reunión y yo personalmente tengo una reunión con Naciones Unidas y creo que me va a chocar ahí, no sé, espero que no me choque. Pero ahí podemos organizar para hacer la simulación una semana antes, Alodi. O sea, eso sí es como muy de las dos. Así que tranqui, ahí hablamos de forma Sí, interna. tienen una semana y media. Más también. ¿No? O sea, ahorita hoy es miércoles. Tienen desde ahora hasta el próximo lunes. Sí, no. Ya. Ajá. Ahí organizamos Bueno, entre las dos. vamos viendo. Bueno, Ya. chicas y chicos, me tengo que retirar yo también. Ok, Pero les ya, agradezco. gracias. Listo. Cualquier pregunta en el chat, nos vemos la próxima. Ya, chao, nos comunicamos luego. Bye. Bye.